No sé, ¿de quién es esto? ¿Esto es de alguien? Sí, señores. De Jordi. Vale. Buenos días, buen día. Estoy aquí en este Carpa FENAC. Espero que el calor no suba temperatura más, por favor, gracias. Y para presentar el que es el libro oficial del festival de este año, un libro dedicado a algo tan amplio, tan enorme como es la exploitation de ciencia ficción especialmente, aunque en el libro, como ahora explicaremos, pues se ha expandido hacia otros tipos de exploitation del periodo que no eran simplemente ciencia ficción, pero el centro del libro es la ciencia ficción, especialmente la ciencia ficción apocalíptica, un género que surgió con fuerza en la Italia de finales de los 70, principios de los 80, movido por varias películas norteamericanas de impacto, desde 1977 ya Star Wars, Alien y desde luego una australiana que fue Mad Max y muy especialmente Mad Max 2, sin olvidar el impacto que tuvo también en el subconsciente de ciertos directores italianos, pues 1997 Rescate en Nueva York de John Carpenter, que fue un éxito sorpresa, una película que funcionó muy bien sobre todo en Europa y que generó pues una serie de imitaciones, evidentemente, de esa forma tan peculiar que tiene el cine italiano de crear clones, mezclando referencias y también dando lo que en ese momento se negaba al cine de exploitation, una personalidad. Es decir, sobre todo en la crítica más dura, más refinada, estas películas o fueron ignoradas, evidentemente, o fueron vapuleadas en su día, consideradas por subproductos de derribo que no importaban para nada, a pesar de que detrás de ellos ya había autores y directores con una cierta trayectoria en el polichiesco, en el peplum, en el spaghetti western y en muchos de los géneros populares que generó el cine italiano en una época gloriosa, en el que a la vez que grandes maestros hacían obras maestras como Satiricón, Fellini con Satiricón, Ocho y Medio, el Visconti, etcétera, 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 había muchos otros que hacían estupendas películas muy comerciales que se veían en todo el mundo, pero que fueron pues rechazadas por la crítica en una época que ahora se está viendo gracias a muchos trabajos en los que queremos estar ahí incluidos, que tenían mucho interés, posiblemente mucho más interés que el cine italiano que se hace hoy en día, porque por desgracia ha perdido por un lado ese cine de grandes autores. Hay 4 que merezcan la pena, y no siempre, pero 4 que están ahí: Sorrentino, Garrone, etcétera, y hay otros que también dicen que merecen la pena, pero mejor que no hagan cine, como Nanni Moretti. Pero ese es un tema que está ahí y desgraciadamente el cine italiano ha perdido pues esa potencia que tenía en el contexto europeo y en el contexto internacional, y en esas estamos. Hoy afortunadamente en el festival tenemos una película italiana a competición de género, que es una buena noticia. A lo mejor las cosas empiezan a cambiar, que es El Nido, una película que retoma muchos elementos del cine de gótico italiano y del cine de otro tipo. No voy a hacer spoilers, pero son ejemplos muy, muy sutiles y muy poco habituales, y también algunas cosas buenas vienen de hijos de los que protagonizaron esta obra, ¿no? Como Stefano Sollima, hijo de Sergio Sollima, que hizo la estupenda Suburra, un poco siguiendo las líneas ya que trazó su padre en el polichiesco. Yo lo que voy a hacer es una mesa muy amplia. Aquí tengo a todos los colaboradores que se vayan presentando ellos mismos y que digan lo que han hecho en el libro. Ha sido un libro coral, ha sido un libro con muchas... Y sobre todo dar las gracias a Armenauter porque ha hecho un trabajo estupendo, de todo, y de mucha paciencia, mucho trabajo, de muchas horas, y lo sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, voy a darte a ti la palabra, os presentáis, decís lo que habéis hecho en el libro y por qué habéis querido tanto. Bueno, yo soy Luis Rueda. Por una parte soy editor del libro, y por otra pues gracias a Ángel he podido participar, que es todo un lujo, en un libro que yo creo que además aporta una mirada muy fresca a este cine popular que de alguna manera todos vamos recuperando
ya algunas generaciones desde prácticamente los años 90 ya tiraban a recuperar este tipo de productos, pero yo creo que hay unas nuevas generaciones que se están acercando por primera vez. Creo que es un libro muy brillante en ese sentido para abrir, para dar luz a todo este tipo de películas interesantísimas. Yo por mi parte, bueno, por encargo de Ángel me llegó el tema de poder hablar de Castellari, que es uno de los directores clave dentro de este libro, y de lo que es su saga del Bronx, películas del Bronx, que todos un poquito tenemos en la memoria como un poder iconográfico muy importante, sobre todo gracias a esas bandas pseudo-bárbaras, bueno, muy a la limón de la herencia de Mad Max, y con el tema también, pues bueno, de lo urbano ahí muy enquistado, y personajes absolutamente memorables como ese Trash con esas pintazas ahí a lo heavy metal, que creo que es algo que nos ha quedado aquí como muy grabado. El tema de esta trilogía pues aporta muchos matices. Tenemos delante un gran director que, en cierto modo, con una manera de hacer muy clásica, y bueno, uno de los grandes nombres, y para mí ha sido un auténtico placer hablar de estas películas. Creo que también hay otro artículo, que es el de Jesús Palacios, que también complementa de alguna manera muy brillante, casi mirando un poquito más la óptica de que dentro de ese cine, dentro de esas películas, también había esa chispa de música italo disco, ¿no? Y ese punto un poco petardo que también tienen estas películas, y creo que ahí completamos perfectamente bien. Bueno, yo soy Xavi Sánchez Pons, me he encargado de un par de capítulos, y solo añadir a lo que decía Ángel, que realmente, como ha pasado los últimos años con el fantaterror español, hay géneros que necesitan ser revisados porque tienen como muy mala fama tanto en la prensa como hasta en el público y todo. Son películas que siempre se les mira por encima del hombro. Eso de son tan malas que son buenas, ¿no? Que ya a veces ya me pone bastante nervioso. Y este libro lo que hace, creo bastante bien, es hablar bien de películas que hasta ahora no se habían hablado bien, como Contaminación de Witty-Coffee, Alien 2 sobre la Tierra, que son películas realmente para mí buenas y que tienen un montón de ideas que, a pesar de ser copias en un inicio, que eran copias muy libres, han influenciado al cine de Hollywood. Y es constante el Terminator 2 de Bruno Mattei, que parece el Resident Evil 15 años antes. O sea, es que aunque sea una copia de Regreso, es increíble. Yo recomiendo a la gente que os compréis el libro, que reviséis estas películas y tengáis en mente los últimos blockbusters de los últimos 20 años, y veréis que hay un montón de ideas que han salido de esas películas. Y es lo que hablo yo un poco en el libro, que es como al final la copia se ha convertido en el modelo de muchos blockbusters americanos. O sea, como es el gran triunfo final del exploitation italiano, que ahora es referencia, que aparte que son películas fantásticas, al menos a mi parecer, que es el Yor, por ejemplo, de Antonio Margheriti. Me encanta. Es que claro, ¿sabéis esa película que cada 20 minutos se transforma en una película nueva? Es una cosa que pasa ahora en los blockbusters americanos o chinos, que cada 20 minutos cambia el género. O sea, es una ensalada increíble, sin complejos, y creo que este libro por fin defiende estas películas que merecen casi todas 5 estrellas en Letterboxd. Y dejo a la siguiente, de Sire de Fe, gran compañera. Hola, buenos días. En mi caso, fíjate que siempre que hemos coordinado libros de Sitges, en este caso lo ha coordinado Ángel, siempre hemos tenido muy clara una cosa, que es algo que se compara también con el Bienauta, que es que no tiene sentido hacer libros en los que simplemente seamos como los más fans de las películas de las que hablamos. Es decir, simplemente libros en los que contamos cuando nos gusta Destroyer, cuando nos gustan determinadas películas, sino que es importantísimo poner las películas en contexto. De dónde vienen las ideas que luego vemos en estas pelis, cómo se proyectan luego en otras películas, que es lo que comentaba Xavi, ¿no? Como un cine de explotación luego alimenta películas que incluso acaban trascendiendo como clásicos dentro de un cine hecho con más dinero y demás. Entonces a mí la propuesta que me hizo Ángel era intentar reflexionar un poco sobre por qué películas como Alien o películas como Terminator, también hay capítulos habla de Mad Max, habían influido tanto a estos directores y de qué manera habían destilado las ideas que les parecían más interesantes de esas películas, contando con que las iban a hacer con pocos medios. Entonces mi aportación al libro es un poco ese, de contextualizar estas películas para que no sean simplemente una colección de caprichos personales de gente que nos dedicamos específicamente al fantástico. Yo muchas de las películas que aparecen citadas en este libro las conozco gracias a ellos, gracias a Diego, a Xavi, a Ángel, y muchas veces he desconfiado de las recomendaciones, ¿no? Esto es una obra maestra y bueno, seguro que está muy bien, pero
No, pero realmente yo he aprendido mucho de ellos y seguiré aprendiendo del libro porque seguro que aparecen muchas películas de las que no conozco, pero sí que me parece interesante que como mi postura respecto a este tipo de cine es distinta, viene de otro lado, establecer ese diálogo que igual es más cercano al de un lector, pues si quiera entrar ahora en esto no lo conoce tanto. Por lo que mi espacio en el libro tiene que ver más con esta búsqueda de un contexto, que es algo que tanto desde el libro como desde Hermenauke, como desde el Festival de Sitges siempre intentamos hacer, que es que las pelis no aparecen como setas, que vienen de algún sitio y que si generan continuidad y se publican libros sobre ellas es precisamente por eso, ¿no? Porque forman parte de un conjunto. Y entonces esta es mi aportación al libro y le doy la palabra a mi compañera. ¿Sí que va? Sí. Bueno, yo soy Miki, artísticamente me conocen como Miki Edge y me he encargado del diseño de la portada, contraportada del libro. Yo quizás he sido el que más he trabajado en general en el libro comparado con el resto de gente, pero primero me gustaría dar las gracias a Lluís y a Hermenauta por la oportunidad. De hecho es el proyecto de este año que más ilusión me ha hecho. Y primero por la visibilidad que va a tener esto, la importancia del libro, por lo que amo el Festival de Sitges, vengo todos los años. También dar las gracias a Ángel y a todo el equipo de Sitges por prestarme la oportunidad de hacerlo. Y segundo porque amo el género, o sea, yo como decidiré estoy en el otro, a lo mejor en el otro extremo, yo amo este género, yo me crié en los videoclubs engañado totalmente por las portadas de estas películas porque tenían José Frade y compañía, pues tenían que vendernos esas portadas y esas películas de alguna manera y a mí me encantaba ir a un videoclub y que me engañaran y encontrarme en casa sorpresas como Destroyer, el brazo de acero o Guerreros del Bronx o otras tantas películas que hoy en día pues serían denostadas por la crítica y ese engaño que ahora recordamos con romanticismo hoy en día pues, sería totalmente aniquilado por Twitter y redes sociales que no permitirían cosas como esta, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad. Les doy la palabra a Diego. Gracias. Bueno, yo mi implicación en el libro, al margen de que era un tema que veníamos hablando casi desde finales del año pasado, Ángel, Mike, etcétera, en la oficina, ¿no? El año que viene tenemos que recuperar estas películas, hacer un libro, perspectiva, etcétera. Y la verdad que cuando empezó a coger todo un poquito de forma, nos ilusionamos mucho, ¿no? Es una serie de cintas que, como acaba de decir Miki, en nuestro caso, yo también la verdad que supongo que por contexto de edad, bueno, fueron parte de esa universidad en el videoclub que teníamos todos nosotros, ¿no? Llegamos allí, veíamos esa portada Destroyer que la citaba, que yo creo que con aquel sello de CBS Fox que siempre recordaré, era como, ¡guau! ¿Qué es esto que nos vamos a encontrar? Luego la película, bueno, molaba, te lo pasabas pipa, vista con los años, le encontrabas ciertas carencias, pero seguías disfrutando de ella, ¿no? Yo creo que en su mayoría todos estos títulos nos han dejado ese pozo, ¿no? Y directores como Martino, como Castellari y un gran etcétera, ¿no? Así que, bueno, mi implicación básicamente fueron las entrevistas. Yo la verdad que me hacía mucha ilusión rascar, ¿no? Rascar en Sergio Martino, en Luigi Cocci y en Castellari, ¿no? Creo que han sido 3 epicentros de todo este movimiento cinematográfico denominado cine posapocalíptico. Como bien citaba Ángel o Xavi, nos hemos abierto un poquito más, ¿no? También a películas que, bueno, son lindantes, ¿no? Hacia todo aquel movimiento que surge en Italia entre finales de los 70, a partir de finales de los 70. Y luego también un par de reseñas. Había una que me hacía mucha ilusión, que era la película de Ciro Hipólito, Alguien de Inglaterra, otra película que nos dejó a todos destrozados cuando la vimos en su momento, que goza de ediciones en Blu-ray espectaculares. Os aconsejo un visionado de una de ellas, vais a alucinar. Y que yo creo que esa película explica muy bien el contexto de todo este cine, ¿no? Estamos hablando de una película que en una entrevista que le hacía a Ciro Hipólito, cuando me explicaba cómo nace, era muy curioso. Dice, hostia, pues ese es el momento en el que en Italia se estrena Alien, voy a ver Alien, se me cruza en el camino el estreno de Zombie 2 de Lucio Fulci y empiezo a creer ahí, viendo unas cuevas, una película. O sea, toda esa imaginería y esa fuerza que tenían a la hora de darle un par de vueltas rápido a algo y crear una cinta, o sea, era alucinante, ¿no? Ya no solo a nivel de realizadores, ¿no? También estamos hablando de productores y de guionistas que se ponían manos a la obra y en 10 minutos habían escrito algo que iba a convertirse en una película que años después se estaba reivindicando. O sea que yo creo que hay una labor por parte de todos los que hemos participado en el libro de reivindicar ese cine, ¿no? que hemos crecido con él, que continuamos viendo, que no hemos dejado de ver en ningún momento y que además viene acompañado de una retrospectiva para que la gente tenga opción este año de ver muchas de aquellas películas. Y justo hoy, ya que lo ha mencionado Xavi, en Brigadún podéis ver Terminator 2, que yo creo que
vais a vibrar con algunos pasajes de la película, que es divertidísima y con muchísima acción. Sí, bueno, yo creo que habéis dicho algo muy importante, que en este cine, aparte de cómo es y cómo se ve, fue muy importante cómo se distribuyó, ¿no? Esto Xavi también ha hecho un artículo, cómo se estrenaron esas películas. Es decir, ha salido aquí el nombre de José Frade, pero es verdad que casi todas, o muchas de esas películas fueron distribuidas por José Frade, que tenía un logo muy característico en los cines, y también en el vídeo, que hacía una musiquita muy determinada y salía las JF Films. Y aquello ya te ponía a dudar, digo, uy, esto no pinta de que es americano, a veces, porque a veces las vendían como totalmente americanas. Nosotros ya lo sabíamos, la verdad, yo que soy mayor, que había truco, pero yo veía a la gente, por ejemplo, en el caso de una película que está un poco apartada de la temática apocalíptica, pero que es mítica, es Tiburón 3, unas colas tremendas en el Cine Rex de Barcelona para ir a verla, y la gente creía que iba a ver Tiburón 3, pero claro, empieza aquello, JF ya no es el logo de la Universal, hay una pequeña diferencia, y ya empezaba a haber nombres italianos, y no sale nadie de dónde está Roy Scheider, y dónde está Zanuck Brown y todo esto, no además ponían E.G. Castell, que parecía un nombre catalán, parecía que lo habían rodado en la playa de Barceloneta, ¿no? Porque era E.G. Castell, intentando ser más americano, y parecía más catalán o más mediterráneo que americano. Esas cosas como se distribuyeron, pero la Tiburón 3 en España hizo más dinero que el Tiburón 3 verdadero, el de relieve, la cosa aquella del parque de atracciones. Y además no pudo titularse Tiburón 3, se tuvo que titular Jaws 3D, Jaws sin traducir, porque se registró como Tiburón 3 de Castellari, ¿no? El último escualo, que era el título italiano. Es decir, que en muchos casos esa picaresca que hubo de títulos, y cuidado que algunas fueron internacionales, es decir, Alien 2 fue Alien 2 en todo el mundo, o Terminator 2 de Bruno Mattei fue en medio mundo, se llamó Terminator 2, una película que se parecía más a Aliens que a Terminator y se llama Terminator 2, con una serie de cosas que no tenían ningún sentido, pero que eran tan divertidas y vistas hoy tan sorprendentes, esas estrategias de marketing que hoy serían imposibles, pues pondrían una demanda millonaria que en algún caso se puso, pero por parte de Universal, en el caso del último Squall, sí que se también, pero hoy ya sería imposible que viniese aquí un tipo y vamos a titular esto por, no sé yo, aquí Midsommar 2, ¿no? Nos ponemos un gorrito de flores y hacemos una película y seguro que A24, que no es un estudio, le pone una demanda a quien sea, pero bueno, entonces se podía hacer incluso películas filipinas, como también se habla un poquito en un artículo del libro, como es una que se tituló Mad Max 3, aquí Striker, que era una película filipina, y también en muchos sitios del mundo, en muchos lugares se tituló Mad Max 3 y obligó a Warner a no ponerle el 3 a la tercera entrega de Mad Max, que se llamó Mad Max Beyond Thunderdome, sin el 3, porque por ahí había habido algún 3. ¿No? Como obligaban a cambiar, o alguien que la segunda parte, por motivos también de que había habido pseudo secuelas, se llamó Aliens, no le pusieron el 2, ¿no? Porque en medio había habido en algunos países el 2 y no querían la confusión. Es decir, claro, es que obligaron a Fox, a Universal, a cambiar títulos. Esa picaresca de la distribución fue realmente divertida y hoy en día, para bien o para mal, imposible. Es interesante eso que decías, que había un proceso también de rapidez absoluta, ¿no? De estar viendo un título ya que se estaba estrenando en Estados Unidos, donde ellos ya podían rascar algo y en 5 minutos enganchaban allí músico, guionista, producción y ya te estaban haciendo una película, ¿no? Que de llamar a Fabrizio Ángeles para que te hiciera la música, de Arnaldo para que te hiciera un guión, aparecían diversos productores y te confeccionaban una cinta rapidísimo. Hay un caso, justamente, que es en este inicio donde lo podemos ver bien, que es en las 3 películas, ¿no? Que forman la trilogía posapocalíptica de Castellari, ¿no? Castellari rueda en 1990, se convierte en un éxito rapidísimo, se ponen con los nuevos bárbaros, pero viendo el éxito de la primera entrega, se van a buscar esa película que se acerca más a la primera, que es Fuga del Bronx, para poder incluirla ahí como una secuela, ¿no? Y en medio justo están rodando la segunda, que son los nuevos bárbaros. Yo creo que había un poder ahí de, bueno, esto hay que hacerlo, tiene que salir ya y tenemos un tiempo determinado para alcanzar el éxito, las ventas y una distribución. Yo creo que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que se ha visto muy pocas veces a lo largo del cine,
que cogieran de una manera tan rápida. Quizás también en el Spaghetti Western se pudo observar esta rapideza, pero que con estas películas fue un no parar, ya que fue una etapa pequeñita donde se hizo mucho cine posapocalíptico, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? De alguna forma, la visión que tenían, ¿no?, los productores a la hora de ver el éxito de unas películas que podían vender a todo el mundo, y donde el tema del título era algo que yo creo que no se paraban a mirar mucho. Si podían colocar un 2, un 3 o cualquier cosa similar, lo introducían rápidamente. Dino de Laurentiis, cuando vino a este festival en el año 2002, que en paz descanse, nos contaba el problema que tuvo con Conan el Bárbaro, que él era italiano y conocía a sus paisanos y a productores, y la lucha fue de evitar que en cualquier país a Thor se estrenase como Conan 2, ¿no? Porque la idea del productor era hacer un Conan falso y ponerle Conan 2, es decir, con todas las narices. Y él tuvo una lucha, nos contaba, muy divertida en preservar al Conan. Tuvo además un proceso de derechos muy complicado, de que no hubiese ninguna secuela, pero aún así los tipos pues hacían Conan, ¿no?, el guerrero, es decir, que algo que se pareciese a... Y además tuvieron el rizar el rizo, hicieron de Thor toda una saga, es decir, Thor 2, Thor 3, y la influencia que creo que también se habla en el libro, que esta forma de producir, distribuir, tuvo en Estados Unidos, es decir, gente que ya hacía unas cosas parecidas, como Roger Corman, y que hicieron cosas luego imitando a los italianos, es decir, y sobre todo también la Canon, ¿no? Es decir, que, bueno, les dieron ideas, y la Canon también hizo películas que parecían a Mad Max, pero que parecían italianas, como América 3000, ¿no?, que eran como exploits de Mad Max, pero que se parecían más a las italianas que a las propiamente americanas. O el caso de Roger Corman, que produjo una serie de películas que eran Death Stalker, con muy poco presupuesto, todas estas que hizo David Carradine, y que se convirtieron en sagas de videoclub tremendamente comerciales y tremendamente rentables en la época. Pero gente tan ya experta en manipular el mercado de una forma brutal, y a veces con mucha inteligencia, también hay que decirlo, como Corman o Charles Band, etcétera, también cayeron en imitar los procedimientos italianos, ¿no? Porque aquellas películas en Estados Unidos se estrenaban como películas americanas, Warriors of the Westland, ¿no? Es decir, títulos, y la gente hacía ver a programas dobles, dobladas en inglés, muchos actores eran americanos, y bueno, no notaban tampoco tanta diferencia con los subproductos de la época producidos por Corman, de la mismo estilo, ¿no? Es decir, que creó una escuela tremenda. Pero repetimos, había muchos autores ahí que tenían un estilo, y se nota hoy más con el tiempo, ¿no? Con la pasado al Spaghetti Western, ¿no? Que había ahí gente que tenía un estilo como Castellari, evidentemente, como el rey de la función, y yo era Amato o Luigi Cocci, que tiene películas estupendas, como Contaminación al enigma de la Tierra, que es una estupenda película. O los dos Hércules, que directamente yo os recomendaría el ejercicio de ver los dos Hércules y ver Aquaman de James Wan, sí, que tiene escenas calcadas a Hércules y Luigi Cozzi. Y esto que decías de Charles Band,